Hola a todos, esto es la Biblia en casa, sigue siendo la Biblia en casa, porque ya sabes que la Biblia en casa no descansa, y el versículo correspondiente al domingo 25 de julio de 2021, fiesta de Santiago Apóstol, 17ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Siempre se me olvida, pero ya sabes que en la descripción del vídeo está en los versículos que vamos a ver, también muchas de las cosas que voy a poner en la medida en que me lo permitan los 5000 caracteres que me admite meter en la descripción. Este versículo tiene una relación directa con otro también del capítulo 4, versículos 19 y 20, y también con 2 de Macabeos 7:30. Ya vimos otro versículo de este libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:32, que era uno de los 3 sumarios sobre la vida en las primeras comunidades cristianas. Aquel decía, porque te acuerdas perfectamente, pero yo te lo voy a recordar, el grupo de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, porque todos lo poseían en común. Como siempre, diremos algunas cosas generales sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya sabes perfectamente que está atribuido a San Lucas, así lo decidió también y lo dejó determinado la Pontificia Comisión Bíblica en 1913 y que fue compuesto más o menos en los años 62 o 63. Este libro de los Hechos de los Apóstoles ha llegado hasta nosotros en 2 redacciones. La que se conoce como texto neutro, de los códices más antiguos, completos más antiguos, y la de el llamado texto occidental. Bueno, y tú dirás, ¿y esto de las versiones, los papiros, esto para qué vale? Pues muy fácil. Primero para tu formación, para que lo sepas. Y luego para que con esa formación, que solamente puedes encontrar en la Biblia en casa, o sea, la puedes encontrar en otro sitio, pero mejor que aquí en ningún sitio, vas a poder replicar y no te vas a creer cuando te digan: claro, es que la Iglesia cambió los evangelios porque Jesús se casó con María Magdalena y tuvo hijos, pero luego la Iglesia lo cambió. A ver, es imposible que la Iglesia de Roma, porque a ella le salía de las narices, cambiara los textos que estaban repartidos en 50.000 manuscritos a lo largo de todo el arco mediterráneo, más toda Asia Menor y todo Oriente Medio, por un simple acto de autoridad. Circulaban miles de manuscritos con sus correspondientes variantes, incluso, ya ves, 2 versiones del texto de Hechos. Además, es imposible también porque la gente, las primeras comunidades cristianas, oraban y tenían como preciosa la palabra de Dios. No la iban a cambiar por un acto de autoridad de Roma. Imposible. Esto suele ser una mezcla de malicia e ignorancia. Así que no te creas nada, pero para esto te vale saber, por ejemplo, que hay 2 versiones del texto, que hay 5000 manuscritos de la Biblia y que es imposible un proceso de falsificación o de alteración de esa magnitud. Bueno, sigo con la cuestión de los textos. Hay por tanto, hay 2 variantes. La llamada occidental, que probablemente es el del sur de Italia o de la Galia, del sur de Francia, y el texto, digamos, más admitido, que es el más corto, el llamado texto neutro, que se encuentra en los manuscritos más importantes. Winkenhausen, por ejemplo, señala que el texto occidental, el más largo, es una reelaboración que se realizó para explicar a modo explicativo de ciertos pasajes de Hechos de los Apóstoles y que por eso es más largo. De todas maneras, claro, si tú le dices a la gente, pues según Winkenhausen, las dejas pasar, entonces ya no te dicen más tonterías de que si los evangelios los han cambiado, de que si la Iglesia y no sé qué. Es que de verdad estas cosas me ponen malo. Bueno, nuestro versículo tiene relación también con que, claro, la obediencia a Dios, cuyo modelo es Cristo, en definitiva, lo vemos en Hebreos 5:8, aprendió sufriendo a obedecer, o en Filipenses 2:8, que también lo vamos a incluir, que Cristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. El texto del versículo completo tiene 2 partes.
Pedro y los apóstoles replicaron, es decir, Pedro y los apóstoles. No podemos pensar que Pedro dijera, vamos chicos, a la 1, a las 2 y a las 3. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo dijeron todos. No, evidentemente Pedro era el que hablaba recogiendo el sentir y el pensar del resto de sus compañeros. Muchos han querido matizar este primado de Pedro, ¿no? Pero la verdad es que es muy colegial, ¿no? Porque siempre aparece Pedro en momentos muy importantes, empezando por el discurso después de Pentecostés. Y a lo largo de Hechos también. Lo que pasa es que luego Hechos se centra más en la figura de San Pablo. Pero hay una colegialidad muy fuerte y una asistencia muy fuerte del Espíritu Santo que se ve a lo largo de Hechos de los Apóstoles y de esa actuación de Pedro como primado, pero también contando con el resto de los apóstoles. Lo cual no significa que San Pedro, el vicario de Cristo, como ya lo dejó claro en Mateo 16-18, lo cual no significa que San Pedro no tome decisiones por sí mismo. Por ejemplo, la primera fue la de la sustitución de Judas Iscariote, como tampoco eso impidió que San Pablo pudiera recriminarle su contemporización con los judaizantes, olvidándose San Pablo de que también mandó circuncidar para no dar escándalo a uno de sus discípulos. Bueno, veremos también algunos párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, porque aquí es donde se plantea, y esto es muy actual, la cuestión de la objeción de conciencia. Los cristianos tenemos que servir a Dios antes que a los hombres y ya sabemos que ser obedientes hasta la muerte como Cristo y una muerte de cruz como nos decía Filipenses. Acuérdate de la fórmula esa del juramento, es decir, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues el ideal del cristiano es seguir a Cristo, en todo a Cristo y nada más que a Cristo. Así que ya sabes, adelante con la Biblia.